es que se prohíbe el falso síndrome de alienación parental y todas sus reformulaciones, de forma explícita, sin matices. Se prohíbe una herramienta que todavía a día de hoy sigue utilizándose para desacreditar a mujeres, niños y niñas y para criminalizarlas. Ningún informe público o privado basado en el SAP podrá utilizarse en procedimientos judiciales o administrativos. Además, las resoluciones que lo utilicen podrán ser impugnadas. Desde el Gobierno planteamos acabar con prácticas que han contribuido a la revictimización y tomamos una posición clara frente a una forma de violencia institucional. Con esta prohibición, España vuelve a ser país pionero en la defensa de los derechos de la infancia, ya que es el primer país en prohibir su uso por ley. Insisto en este asunto. España va a ser el primer país en prohibir el uso del SAP por ley. José, Hola, hola, ¿qué tal? muchas entrevistas hemos hecho, ¿eh? Estamos entrevistando por encima de nuestras posibilidades. Todo ahí con varias cámaras. Joder, ¿eh? Puto flipe, ¿eh? Lo de Ibars. ¿Eh? Que hacemos lo de Ibars. Sí, sí. Vamos a hablar de uno de nuestros temas favoritos, Ah, por lo menos de los míos, a coro de esta noticia que ha salido en el diario.es y que su director, Nacho Escolar, anuncia con alegría. El gobierno aprobará la prohibición expresa del falso síndrome de alienación parental usado contra las mujeres. ah, Esto es raro porque el síndrome de alienación parental ya lo prohibió de manera expresa Irene Montero cuando era ministra. El gobierno aprobará la prohibición expresa del falso síndrome de alienación parental. El Consejo de Ministros da luz verde este martes al anteproyecto de reforma de Ley de Protección de Infancia y Adolescencia frente a la violencia, con la que se refuerza la obligación de escuchar a los menores de edad en los procesos judiciales que les afecten. vale. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el anteproyecto con el que quiere reformar la ley orgánica. Spoiler, no pueden reformar una ley orgánica porque no tienen mayoría suficiente de protección integral, a no ser que el PP sea el PP. Que bueno, puede ser. Bueno, que quieren reformar la ley Rhodes, que sacaron hace nada, para prohibir de manera expresa en esa ley orgánica el síndrome de alienación parental, SAP. Ya lo prohibieron, ¿eh? Que se mencionase en los juicios, pero muchos jueces buscan una vuelta y entonces lo que hacen es poner otras palabras: triangulación, Mm, alienación parental sin síndrome. ¿Sabes por qué hacen eso los jueces? Me lo puedo imaginar. ¿Sabes por qué lo hacen? Porque la alienación parental es hiper común en los divorcios conflictivos Claro. y lo hacen tanto los hombres como las mujeres. Pero dado que las mujeres suelen quedarse más veces con la custodia exclusiva, Ujú. esa acusación de estar manipulando a los niños contra la otra parte, de estar utilizando a los niños como munición contra la otra parte, es común que la saquen los abogados de los hombres, que tienen la sensación de que al no poder ver a sus hijos Ujú. más que en visitas, al pasar los hijos tanto tiempo con una mujer de la que se han divorciado y con la que a veces hay muy mala relación, eso está interfiriendo en la relación entre los hijos y los padres. Ujú. También lo pueden hacer un padre que se quede con la custodia exclusiva exactamente igual que una madre. Claro. Le comes la cabeza a los críos, que tu madre es mala, que tu madre mira lo que me ha hecho, que mira cómo es, qué tal, Ujú. para que el crío acabe pensando que la mujer, que la madre es mala. Pues esto, lo mismo para cuando una madre lo hace con los hijos para ponerlos contra el padre. Esto es algo tan sumamente común que un psiquiatra le puso el título de síndrome de alienación parental. Problema: ese síndrome, supuesto síndrome, no aparece en el manual DSM-5, que es el catálogo de todos los trastornos mentales, de las enfermedades mentales, etcétera, digamos, oficialmente aceptadas. Ujú. Te digo que tampoco aparece en el DSM-5, Sí, me lo vas a decir. es una mujer maltratada. Ah, O sea, esa mujer maltratada que no es capaz de denunciar, que no es capaz de emanciparse, que no es capaz de nada, que sigue teniendo un lazo de afecto perverso con el maltratador, sí, sí. tampoco aparece.
en el DSM-5 como un síndrome. ¿Vale? Ujú. ¿Todo lo que aparece en el DSM-5 es real? Sí. ¿Todo lo que no aparece en el DSM-5 es irreal? No. Claro. El DSM-5 es un compendio. ¿Tiene la alienación parental una sintomatología lo bastante definida como para que aparezca en el DSM-5? No. Porque son procesos de relación. Ujú. ¿De acuerdo? Procesos de relación no tienen por qué convertirse en síndromes interiorizados por la persona con unas características que permitan establecerlo en el catálogo. Vale. Si tú tienes una mala relación con tu padre, de esa relación mala con tu padre pueden nacer distintas patologías que asociadas podríamos llamar el síndrome del hijo de puta. Bien. Muy técnico, pero bien. Podríamos llamarlo de muchas formas. ¿Para qué? Para referirnos a un paquete de síntomas que suelen aparecer como consecuencia de tener un padre o una madre terribles. Eso puede cristalizar en un síndrome, en un trastorno concreto, sí. Pero si cogemos varios y entendemos que de la mala relación con los demás puedes ser víctima de ese conjunto de dolencias, pues podemos ponerle una etiqueta. ¿Qué pasa en los juicios? Que como las custodias a veces se pelean a cara de perro, Ujú. se da el llamado síndrome de alienación parental, oficialmente no reconocido por el DSM-5, pero observable en la realidad de los procesos de separación duros. Ujú. ¿Qué va a hacer el gobierno? Reforzar la prohibición de hacer alusiones con el nombre que sea, alienación parental, triangulación, conflicto de lealtades, prohibir la alusión y el uso por parte de la defensa normalmente de los hombres de esa dolencia en los niños para determinar que la madre está utilizándolos como munición contra el padre. Y dices, joder, pero si esto también lo hacen los padres con los hijos, los padres que se quedan con los hijos, lo pueden hacer para ponerlos en contra de la madre, Ujú. esta prohibición expresa, por supuesto, va a desproteger también a mujeres, Claro. ¿no? No porque para eso, en paralelo, están legislando la violencia vicaria, Ah, que suele utilizarse para hablar de los padres que asesinan a los hijos para hacer daño a las madres. sí. Hay casos puntuales de esto cada año, Ujú. pero que también se puede utilizar la violencia vicaria, que es un concepto bastante reciente de una psicóloga argentina que se llama Sonia Bácaro. Se puede utilizar para la manipulación del padre, de la mente de los niños contra la madre. Es decir, en España vamos a tener, por supuesto, a los niños desprotegidos si tienen la mala suerte de que los está maltratando su madre. Eso ya era así. Ya. Pero es que además los vamos a tener a ellos desprotegidos y a los padres desprotegidos cuando la madre los utilice como munición, pero en cambio vamos a tener protegidos a los niños que sean manipulados por el padre contra la madre. O sea, entendiendo que los hombres son el mal, solo hay que proteger a los niños de los malos padres y a las mujeres de los malos exmaridos que ponen en contra a los hijos de ellas. Al revés nunca. Muy bien. Esta es la ciencia científica del gobierno. Y hay más, hay más. O sea, primero niegas la manipulación de los hijos para atacar a otro progenitor siempre que la manipulación la ejerza el hombre. Después te inventas el nuevo delito de manipulación de menores, pero solo si lo sufre la mujer, violencia vicaria, ¿no? Sí. Y a continuación lo que haces es esto, que también está en la reforma que quieren meter. Escucha,
Mañana el Consejo de Ministros va a aprobar la reforma de la Ley de Infancia, un texto que amplía sus derechos, entre ellos la obligación de los jueces a escuchar a los menores, que van a poder hablar en cualquier proceso que les afecte independientemente de la edad que tengan. Alba Urrutia, detalles. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se llega por fin esta reforma tan esperada con la que el Gobierno quita la edad mínima para escuchar a los niños y las niñas en los procesos judiciales. Si el proceso les afecta, hay que escucharles independientemente de la edad. Era una de las peticiones de las asociaciones y se crea también un turno de oficio especializado en infancia. Además, hay cambios en la custodia compartida. No podrá dictarse cuando haya indicios de que esto puede afectar negativamente a la salud de los menores, y el Gobierno endurece también la prohibición del falso síndrome de alienación parental. Se contemplaba ya esta prohibición de alguna manera en la ley original, pero muchos tribunales lo han seguido utilizando a lo largo de estos 5 años. ¿Qué te parece? Buen resumen. Te fijas que en parte lo que están diciendo es que hay que escuchar a los niños, ¿verdad? Escuchemos a Daniel. Escuchemos a Daniel. La reforma que están pergeñando esta pandilla de psicópatas no solo niega la realidad, sino que finge proteger a los niños cuando está dejándolos desprotegidos en una de las situaciones comunes que pueden alterar la vida de un niño en un país como el nuestro, que es, sin llegar a extremos de violencia, sin llegar a extremos de maltrato, un mal divorcio. Correcto. Un divorcio donde uno de los progenitores, la madre, no es capaz de digerir el dolor, el resentimiento, el rencor que le produce el divorcio, la separación, y no es capaz de separar a los hijos, a sus propios hijos, a los que quiere muchísimo, de su propio veneno. Ujú. Esto si lo hace el padre, sí quedará protegido el menor una vez que se legisle lo de la violencia vicaria. Bueno, menos es nada. ¿Y por qué dicen que hay que escuchar y tener en cuenta en los juicios lo que diga un niño de 3 años? ¿Qué es un niño de 3 años? ¿Qué diría un niño de 3 años si le preguntan en el juicio si los Reyes Magos existen? Ujú. ¿Qué dirá un niño si le preguntan qué es lo que está bien y lo que está mal? Los niños tienen ideas propias, pero muchas de esas ideas propias están implantadas por sus padres, Claro. por sus parientes, por sus profesores. Es muy fácil entrenar a un niño para que acabe creyendo cualquier cosa. Y dado que ha habido una mención en esa lista, si te fijas, a que se tendrá especial atención a evitar la custodia compartida, en caso de que pueda ser negativa para los niños, lo que están haciendo es reforzar la propiedad de las mujeres sobre sus hijos. Y esto en procesos de separación puede ser desastroso. ¿Por qué? Porque si te preocupan los niños, tienes que entender que las personas que les quieren les pueden hacer daño sin querer. También se lo pueden hacer queriendo, Sí. pero por ser suaves, también se lo pueden hacer sin querer. Un padre que se ve separado de sus hijos no es el protagonista de la historia. Normalmente decimos, porque los padres son adultos y los padres hablan y los padres se quejan y los padres batallan y los padres se deprimen y los padres pues sufren. Y al ser adultos parece como que estamos hablando del derecho de los padres sobre sus hijos y no. Cuando un niño pierde el contacto con uno de sus progenitores, padre o madre, la víctima es el niño. Y esto lo entendemos muy bien cuando alguien se muere. Ujú. Cuando un niño se muere su padre o cuando un niño se muere su madre, entendemos inmediatamente
que la víctima no es el que se ha muerto. Quien hay que cuidar es al niño, ¿verdad? Sí, claro. Ha perdido a su padre, se ha muerto. Ha perdido a su madre, se ha muerto. Enseguida nos centramos en que el interés de ese menor es sobrellevar el duelo. Bien, ahora imagínate que lo pierde porque quien se queda con él, con una custodia exclusiva, está tan rabioso que quiere que deje de quererlo al otro. Ya. Eso hay muchas formas de verlo. Si nos centramos en el niño podemos verlo como una pérdida, como una alienación, Sí, sí. pero si lo vemos en la parte de quien ejerce ese daño sobre su hijo, sea esa persona maligna o alguien sin recursos para hacer las cosas de otra manera mejor, eso es maltrato. Y lo que se está legislando gotita a gotita, ya hay mucho legislado sobre esto, pero gotita a gotita lo que se está legislando es la desprotección absoluta de los niños con una mala madre. Sí. Así de claro. Esto es lo que se está galvanizando. ¿Y por qué se está haciendo? Porque los niños importan mucho menos que las mujeres. Ya. Al sistema, que dejó de contar, no hay datos oficiales sobre cuántos niños mueren a manos de sus madres. Solo hay datos oficiales de cuántos mueren a manos de sus padres. Eso ya te da una pista. ¿A este Estado qué le importa? Solo aquella muerte violenta de un niño que se pueda computar como violencia de género. Ujú. Luego, parece que los niños no están en el centro. Esa ley de protección integral de la infancia y la adolescencia no pone a la infancia y la adolescencia en el centro. Qué cosa. Está introduciendo cambios para que un grupo específico de niños quede desprotegido por ley. Prohibido mencionarlo. No es científico, eso sí. Vamos a legislar para que la violencia vicaria entre en el Código Penal cuando es el invento de una psicóloga argentina en el año 2012 o 2014. ¿Aparece en el DSM-5 la violencia vicaria? No. Ni la violencia vicaria, ni la alienación parental, ni el síndrome de la mujer maltratada. Pero es que aquí la ciencia sirve para asfaltar posiciones políticas. Claro, que la ciencia no te fastidie un buen relato. Exactamente. Esto es bastante grave, sobre todo en la medida en la que están contándonoslo con esa narrativa perversa, masiva, que encuentra tan poquita resistencia en los medios de comunicación. Sí, eso es verdad. A mí no me han hecho una puta llamada para hablar de esto en ningún programa, por lo que sea, ¿No? ¿no? Se está hablando en tertulias, se está hablando en sitios. Entonces llaman a un experto que es una señora subvencionada, vamos a decir. Sí. Ha habido casos. Bueno, pues esto es lo que viene. Una cosa, Juan, aparte del tema del síndrome, no alienación, o sea, violencia vicaria sí y tal, el tema de que hagan tanto hincapié en que los niños puedan declarar en cualquier momento, eso antes, o sea, digo, independientemente de eso, de que no haya, o sea, de que sea como más normal o más neutro, no haya un lado que esté haciendo la manipulación expresa, pero ya estás poniendo al niño un poco en el tablero de juego de algo feo, ¿no? O sea, eso antes como que se protegía con edades y tal, como para no metáis al niño en este juego, ¿sabes? No sé si me estoy explicando. Sí, sí, por supuesto que te estás explicando. Es que esto pasa en paralelo a que se nos diga, cosa que es cierta, que las víctimas de una violación lo pasan muy mal en el juicio. Eso es, Sí, sí. justo. No, mira, esto es así de chungo. Digamos que el sistema está haciendo con los niños lo mismo que ciertas malas madres. Claro. Se está empleando como munición. Y es que esto es chunguísimo, tío. Además es que lo hacen, yo pienso, convencidos de que están protegiendo a los menores, porque es que hay gente que ha interiorizado esa cosa absurda de que solo
los padres son malos con los hijos. Es que es así de ridículo, es que yo no sé, o sea, una veces tiene la impresión de que aquí hay mucho trauma particular y que hay mucha gente que ha tenido padres de mierda y que ha acabado pensando determinadas cosas sobre los hombres y las mujeres, pero es que extraña que no haya gente que haya tenido madres de mierda y que equilibre la balanza. No sé, es como va contra toda la literatura, vamos a decir. O sea, claro que hay malos padres, horripilantes padres, maltratadores padres, manipuladores padres, pero es que lo mismo se puede decir de las madres, que es que todo esto está apoyado encima de esa partición que se hizo, eh, casi esencialista, ¿no? En la que la mujer es un ser incapaz del mal Sí. y el hombre es un ser que mucho tiene que esforzarse para evitar hacer daño. Sí. Es una cosa monstruosa, ¿no? O sea, la mujer sana, pues es espléndida, el hombre sano es un violador, hijo sano del patriarcado, se dice, ¿no? Entonces, esa concepción tan sumamente abominable de que parte la condición humana en dos pueblos enfrentados, esa concepción que es puro nacionalismo, que bebe de las mismas fuentes que el nacionalismo, ¿no? El pecado original, el pueblo oprimido desde siglos inmemoriales, Sí, sí. la autonomía, hay que emanciparse. O sea, toda esta mierda ha calado hasta el punto de que ya se desprotege a los niños. O sea, no es solo que se desproteja a los hombres, es que se desprotege a los niños y a las niñas. Fíjate que esto es curioso porque es el único terreno en el que no se segrega por sexo a las personas. Aquí da igual que seas un niño o una niña. Lo importante es que tengas claro que es tu padre el que te hace daño. Y así es ver a los niños como prolongaciones de las mujeres que los trajeron al mundo. ¿Cómo le va a hacer daño una madre a su hijo? Sería como hacerse daño a sí misma. Ya, ya. Por eso cuando el padre le hace daño al hijo, entendemos que le está haciendo daño a la madre. Esto legalmente, ¿cómo se ve? El niño es un vehículo de la madre. El niño es una prolongación suya. Por eso una mujer puede abortar cuando quiera, pero un padre no puede. No tiene ningún derecho sobre esa decisión. En cambio, si una mujer no aborta, el padre sí se queda obligado a ser padre quiera él o no. Mm. Es una forma de entender a los niños no como sujetos, sino como objetos. Y a mí me da vueltas la cabeza con esto. O sea, llevo mucho tiempo, no creo que sea el primer vídeo en el que hablo de este tema, pero es que es algo que pasito a pasito se va convirtiendo en uno de esos edificios, como lo fue la ley de violencia de género, que una vez construidos ya no se pueden derribar, ya pasan a considerarse lo normal. Entonces, estoy encontrando muy pocas resistencias Ya. a esta puta locura. Como no hubo resistencias cuando se prohibió ya la alusión a la alienación parental. Es que el PP ha votado a favor del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que se hizo en 2025, y que garantiza que se va a legislar para incluir la violencia vicaria en el Código Penal. Chulísimo todo. En eso estamos y no hay manera de parar esto. Yo estoy totalmente flipado con que es que no sirve contarlo, no sirve denunciarlo, no sirve. Simplemente parece que somos voces en el desierto. Pero bueno, como mínimo, pues la obligación de no callar. Eso es todo lo que nos mueve. Si os preocupan los niños, tendríais que salir a tirar piedras a las ventanas de estos ministerios, de estos... Ujú. Si os preocupan los niños, digo. Si no os preocupan los niños, no. Pero es que se les está desprotegiendo a posta y por ideología. Es así. Ay, Por eso si buscas los datos de niños asesinados por sus madres, no los encuentras. ya, ya. Bueno, en fin, seguiremos informando. Esto, yo tengo la impresión de que quieren meter el acelerador antes de las elecciones para el tema de la violencia vicaria. No sé si lo harán. Es verdad que juega a nuestro favor, digo a favor de la gente a la que le preocupa mínimamente la infancia,
juegan a favor de esta postura y en contra de esta ambición desmedida por convertir al niño en un objeto, el hecho de que ahora al PP le sale a cuenta tumbarle propuestas de ley al PSOE. Entonces, a lo mejor por ahí, hasta el fin de la legislatura nos salvamos. Pero habrá que verlo. Habrá que presionar. Presione a sus representantes políticos, porque si no, estos son capaces de quedar bien ante la SEP. No, Son capaces. no creo. Perfectamente capaces.